Bueno, ahora damos paso a la ponencia inaugural. Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos. Es un honor poder contar contigo. Muchas gracias por venir. Querida rectora, rector, querido subdirector de la Secretaría de Estado, queridos colegas y en especial pues la presidente y el responsable de la cátedra para el acto del que me habéis invitado. Muchísimas gracias por volver una vez más al CEU, en este caso ya en otra condición, pero por suerte pues ya he tenido ocasión de hacer no pocos actos aquí. Recuerdo ahora uno incluso con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, cuando presentamos el primer libro que hubo sobre la Carta de Derechos Digitales. Pues bueno, como vengo aquí en calidad de presidente de la Agencia Española de Protección de Datos. Llevo 1 año y 10 días o algo así en este cargo. El tiempo pasa muy rápido. Como saben ustedes, pues vengo de la universidad, soy catedrático de Derecho Constitucional, me dedico al derecho digital desde hace más de 30 años y, y las circunstancias de la vida pues, han llevado a que se valorara el haber trabajado en estas áreas y sobre todo desde 2016-17 volcado en temas de inteligencia artificial, regulación de la inteligencia artificial y especialmente en el impacto a los derechos. Y el acercamiento también yo ahora ya en grado de congelación, pero como socio de Odiseya también, la asociación pues que ha sido pionera y destacada claramente en España y en el ámbito internacional sobre el impacto ético y social de la inteligencia artificial. Y yo, pues por suerte, pues uno de los primeros actos que vine aquí pues fue uno de los momentos constitutivos, si no me equivoco, de aquella asociación, en la que pues, tuve el honor durante unos años de reforzar un poco la pata jurídica. Porque, y los que somos juristas, pues lo cierto no es que seamos personas faltas de ética, que creo que no lo somos, pero sí que descuidamos un poco más la vertiente del análisis desde la perspectiva ética, que es muy interesante, muy respetable, pero nosotros normalmente lo vemos todo con unas gafas desde el régimen jurídico, la protección de derechos, y en ese ámbito pues creo que aporté en su día pues mi granito de arena en los proyectos que he ido ya con Richard y tantas personas como desde el CEUS. Ahora estoy mirando, pero ahora no lo veo, entonces no voy a nombrar, pero que desde aquí pues también se han impulsado tantos proyectos y entonces es realmente pues un gusto estar aquí. Y luego hablaré más de algunas de las iniciativas que ha llevado Idoia y que son relevantes para el ámbito que hoy me interesa. Pues no quería dejar de mencionar pues, esta cátedra, pues la parte cofinanciadora desde el punto de vista de Deloitte, en la que, como es público, pues al revés, es un orgullo el poder decir que colaboré durante muchos años en los trabajos que se hacían con con Odiseya y Deloitte para la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, entre otros los que han sido bastante visibles en los últimos meses a través de la ESIA. Y ahí pues realmente es donde empezamos a aprender. Fue un proceso de aprendizaje colectivo, porque desde el 2021, que creo que empezamos, hasta ahora pues ha llovido mucho y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo todos de manera continua. Bien, dicho esto, pues ahora sí que en cierto modo, pues me han invitado en la calidad de lo que soy, pues sí que creo que corresponde hablar de estos temas de IA generativa, de impacto social, ético y también jurídico de la IA generativa. Pero no me quiero olvidar, porque a veces digo, lo diré al final y luego se me olvida, y estando en una universidad especialmente, desde noviembre lanzamos en la agencia, sin tener medios específicos para ello, pero sí muchísima ilusión, una iniciativa que llamamos Laboratorio, que es para la interactuación con las universidades, grupos de investigación que hay en España. Entre las iniciativas, dentro de esta iniciativa del laboratorio de la Agencia Española de Protección de Datos, no solo ya está en marcha desde hace meses un blog, no solo está en marcha una revista académica cuyo primer número está a punto de salir,
Han salido algunos contenidos más, que es muy fácil acceder a los mismos, pero ahora me gustaría llamar la atención sobre el registro que estamos haciendo de grupos y proyectos de investigación en toda España vinculados a privacidad, protección de datos y tecnologías disruptivas. Lo digo porque estamos justo en el periodo, quedará una semana o 10 días para el cierre de este registro. Lo hemos divulgado a través de todas las listas académicas, no solo académicas, sino también profesionales. E invito, si no se ha llevado a cabo, ¿por qué? Porque queremos que sea una herramienta no solo para nosotros, sino es para crear una red de excelencia en la cual vamos a hacer una validación para luego, una vez validados, esos grupos se podrán autoactualizar y sobre todo que sea una herramienta no solo para nosotros que queremos interactuar con los grupos especializados para fomentar la transferencia, porque yo vengo desde hace más de 30 años en la universidad y pese a que haya muchísimo conocimiento, no es fácil esa transferencia de conocimiento a quien hace falta. Yo lo que he aprendido en este año, y por eso me apasiona el trabajo que hago, es que ahora veo realmente la trascendencia de las cosas que puedo hacer, porque no es lo mismo hacer un artículo que uno predica siempre como en el desierto, ¿no? No sabe si alguien perdido algún día lo leerá y le inspirará alguna idea que pueda sugerir alguna mejora en el mundo, que está en un sitio donde prácticamente todos los días tienes que proyectar conocimiento. Y además, todo hay que decir que desde las universidades y los centros de investigación, los mismos proyectos que ya tienen premian y mucho la transferencia, el poder articular que esos conocimientos sirvan para algo. Y para eso el laboratorio va a servir también no solo para que la agencia tenga identificados todos aquellos centros de conocimiento y poder intentar hacer una palanca de nuestras actividades y facilitar esa transferencia, sino que luego se hará público. Y entonces va a permitir que haya redes que multipliquen también y se generen más proyectos en el propio ámbito universitario o científico. Esto es una de las iniciativas últimas que lleva ahora el laboratorio y no quería dejar de comentarlo. En este año, al poco de entrar, fuimos generando un plan estratégico, el plan estratégico de la agencia, en el cual no voy ahora nada más que a centrarme en los temas vinculados a inteligencia artificial desde la Agencia de Protección de Datos. Y bueno, la verdad, el primer punto mencionaba el lema del AI First, inteligencia artificial primero, para dentro de la propia agencia. Y de hecho, aunque todo cuesta, eso uno lo ha aprendido, yo venía de la universidad pública en la que las cosas pues tampoco son siempre fáciles, las cuestiones administrativas, pero en este año pues realmente estamos dando bastantes pasos conducentes a utilizar la IA y no en cualquier administración, sino en una administración que tiene que dar ejemplo de cómo hacerlo de manera segura, responsable y cumpliendo con los derechos, que eso no es tan fácil con la IA generativa. La IA generativa plantea muchísimos riesgos y, entre otros, el cumplimiento normativo. Entonces, desde el punto de vista, he lanzado ahí donde se me ha querido ir el mensaje de que el uso público de la inteligencia artificial es un deber, no solo una posibilidad, sino que es un deber para la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. No podemos renunciar en ningún momento a implementar en la medida de lo posible de manera responsable, pero a apostar claramente por la inteligencia artificial y obviamente por la inteligencia artificial generativa. Yo, de hecho, en algunos escritos previos a la fase actual, pero este fin de semana estaba cerrando el prólogo de un libro y lo he recordado. Es un derecho también. La inteligencia artificial es un derecho con su correspondiente deber, en el caso al menos del sector público. Un derecho al menos, pues normalmente no hace falta proclamar algunos derechos. Nunca ha hecho falta proclamar el derecho a la electricidad, por ejemplo, porque se ha dado por hecho. Sí que en ocasiones se ha tenido que proclamar algunos derechos, como el derecho a acceso a Internet, etcétera, pero de lo que se trata, más allá de juridificarlo como un derecho subjetivo, aunque sí que estoy convencido de que sí que hay un deber que facilite y potencie todas las políticas que se implementan en España y en otras partes. ¿Por qué? ¿Y por qué subrayo esto? Porque precisamente desde donde yo vengo, pero no solo se subrayan como punto de partida los riesgos. Y claro que hay riesgos en la inteligencia artificial. Claro que hay necesidad no solo de respetar principios éticos, sino toda una batería normativa que la hay. Pero el punto de partida es la salud, no es la enfermedad. Estamos ante un avance que es indispensable, por el cual hay que apostar y sí que hay que acompañarlo jurídicamente. Eso es la convicción.
Dicho todo esto, pues fácil no es desde quienes tienen que velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Y ahí me gustaría recordar, claro, la Agencia de Protección de Datos, todos ustedes están familiarizados, pero a veces no se ve tanto la cercanía que hay con el ámbito de la inteligencia artificial. Y no es porque yo ocupe este terreno actualmente, sino que ya desde entonces lo sostenía, pero es que en muy buena medida la regulación que hay sobre inteligencia artificial, su esencia, aparte de la protección de datos, sigue siendo la protección de datos y hasta que no entre en aplicación el reglamento de inteligencia artificial, y ahora sí seguirá siendo vigente toda la normativa de protección de datos. Pondré algún ejemplo luego. Y entonces las autoridades de control de protección de datos, como la agencia, pues por simplificar mucho, somos autoridad de control respecto de todo tratamiento de datos personales con inteligencia artificial, que no es poco. Obviamente, desde otros ámbitos se puede ver que no todos son datos personales y entonces tratamientos con datos no personales, pues afortunadamente para nosotros que no damos abasto, no serán competencia nuestra, pero los tratamientos de datos personales, pues sí que es una competencia esencial porque se aplica, en principio, todo el Reglamento General de Protección de Datos, la normativa española aplicable, en su caso la normativa del ámbito criminal y de justicia, etcétera, etcétera. Y esto no es poco. Luego, si acaso, haré algún recorrido para que veamos. Simplemente lo enuncio. Todos los principios de calidad del dato. Este es un principio que reverdece con la inteligencia artificial. El principio de calidad de los datos, de veracidad de los datos, todos sabemos que si entra basura, sale basura. Uno de los elementos que también regula el reglamento de inteligencia artificial es las exigencias de gobernanza y calidad de los datos. Cuando se habla de sesgos, cuando se habla de discriminación, en muy buena medida que no haya sesgos y en su caso de discriminación depende de la calidad del dato. Y esto es una exigencia ya exigible hoy en día en todo el ciclo de vida de inteligencia artificial, siempre que haya algún impacto de datos personales. ¿Por qué? Porque si un sistema no está bien entrenado, cuando se le introduzcan los datos de una persona para reclutarlo o no reclutarlo, para proponer o no proponer un tratamiento de salud, pues va a repercutir porque los datos de las inferencias no van a ser correctas. Quien dice esto, obviamente los sistemas de inteligencia artificial tienen que intentar respetar en la medida de lo posible, entre otros, el principio de minimización, utilizar los mínimos datos personales posibles, cuando la tendencia muchas veces errónea es la contraria. El principio de legitimación de los datos. Para legitimación del tratamiento de datos, yo recuerdo, no quiero ahora hacer un recorrido completo, pero no se pueden tratar datos personales si no hay una de las varias vías de legitimación. Y entre otras, pues en España tenemos unas carencias de leyes que habiliten, por ejemplo, al sector público al uso de inteligencia artificial, que es palmaria. O sea, queremos avanzar, pero no tenemos un sistema jurídico que legitime al sector público claramente para utilizar datos personales. No está claro muchas veces si el interés legítimo, el llamado interés legítimo, legitima o no al sector privado para hacer. Por ejemplo, la reforma Omnibus quiere impulsar y dejar más claro que para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sea más posible, sea legítimo el uso, el tratamiento de datos. Pero aquí no me quiero extender, pero vamos, la vía del consentimiento es dudosa en el ámbito laboral, por ejemplo. Cada vez ya hay empresas, ya hay estudios que dicen que un 30 o un 40% de empresas ya están utilizando con sus trabajadores. Pues el consentimiento no vale y no hay leyes que lo establezcan. Desde la agencia tenemos una iniciativa para facilitar que en los convenios colectivos poner un pack, unas orientaciones de qué introducir en los convenios colectivos que permita la legitimación y el tratamiento de datos con garantías, que es de lo que se trata. Por ejemplo, por mencionar alguno, la herramienta del estudio de impacto de protección de datos, una herramienta clásica de garantía del ámbito de la protección de datos que directamente se ha traspuesto para el ámbito de los desarrolladores y los implementadores en el reglamento de inteligencia artificial. Y hoy por hoy es una de las máximas garantías con las que podemos contar. Y así, pues, y por concluir este repaso rápido de esta parte que quería mencionar, todas las exigencias de transparencia y explicabilidad son exigencias de la normativa de protección de datos. No solo porque lo diga el artículo 22, no solo porque lo diga el artículo 13, no solo porque lo digan varias sentencias
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un principio básico, la transparencia y explicabilidad, que afortunadamente el Reglamento de Inteligencia Artificial subraya algunos elementos. Y ojalá la normativa española desarrollara, y ojalá, y no creo que en esto nos hagan caso a la agencia, aunque hemos hecho ahí algunas comunicaciones, el artículo 22 incluyera expresamente también la explicabilidad, porque sería un buen complemento, porque el reconocimiento de la explicabilidad de los algoritmos en el Reglamento de Inteligencia Artificial está cojo hoy por hoy. Se introdujo a última hora y no tiene especial predicamento. Bien, como ven, no me puedo extender en muchos más ámbitos de lo que es, pero es que la agencia, su regulación natural, sus principios, sus derechos. El otro día, no voy a contar, porque es una resolución que no está en marcha aún y no era exactamente de inteligencia artificial, los derechos de los interesados. ¿Cómo ejercer con inteligencia artificial el derecho de supresión? Con inteligencia artificial generativa. ¿Cómo sacar un dato que haya entrado ahí? O el derecho de oposición. Pues esto hay que estudiarlo. La reforma Omnibus, por ejemplo, ahí debería ser algo original. Bien, los últimos minutos quería recordar también dentro de, como digo, pues lo que son competencias. Y además está aquí pues, nuestro colega de la Secretaría de Estado. Por suerte nos hemos de ir reuniendo cada vez más ocasiones con la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, porque trabajo no nos va a faltar a ninguno. Aquí no va a haber competencia alguna, porque vamos, es que hay para no parar. Pero lo que quería subrayar, pues qué cosas hemos hecho en este año de IA, sobre IA, pues aparte de algún documento sobre el uso de inteligencia artificial en espacios de datos, por ejemplo, hemos lanzado hace muy poco un decálogo muy breve, muy sencillo, muy de labor de concienciación del uso de inteligencia artificial. Hemos lanzado un documento de 70 y pico páginas, yo creo de los más completos que hoy por hoy existen en el mundo, porque no hay tanta literatura sobre seguridad, privacidad en la IA agéntica, en los agentes de IA. Les recomiendo muy mucho a los especialistas esta cuestión. Lanzamos, justo cuando era la eclosión de la generación de audios y vídeos con inteligencia artificial estas Navidades, pues hemos lanzado a principios de enero una nota sobre audios y vídeos generados con inteligencia artificial. No nos olvidemos que son tratamientos de datos y que hay que cumplir no tanto la normativa, sino unas mínimas normas de higiene para generar vídeos de inteligencia artificial, que no sean sexualizados, que no sean ofensivos, que contemos con el consentimiento de las personas para generarle un vídeo y luego, sobre todo, comunicarlo también en redes. Hemos lanzado también alguna nota sobre el uso de IA respecto de los tratamientos de audios. Esto es algo en lo que hemos de avanzar más y sin duda lo vamos a hacer. Estamos ya grabando de manera, no sé si siempre conocida, y luego pasando por IA, reuniones con perfiles de cada una de las personas que han participado. Esto es algo que es muy importante, pero sobre todo hemos lanzado también nuestra política de uso de inteligencia artificial. En esta dimensión del uso de inteligencia artificial interna estamos convencidos y lo primero que lanzamos fuimos la primera administración en España que hizo pública su política de uso de inteligencia artificial, también con la pretensión de que si puede servir de algún ejemplo. ¿Por qué? Porque en esto todos estamos aprendiendo, yo al menos estamos aprendiendo a base también de tropezones. Lo primero que hay, sin duda alguna, es concienciar, porque es muy difícil, por muy convencido esté en parte, si hay parte de la organización que no conoce o tiene recelos o solo ve los riesgos, pues hay que concienciar sobre el uso de ella y luego ya después formar, que también hemos tenido que crear nuestros programas de formación internos y sobre todo yo distinguiría la importancia de generar casos de uso concretos. Y al menos la estrategia que yo he seguido en la casa, ¿por qué? Porque la primera versión de casos de uso, todos no eran de colores, pero para entendernos todos eran rojos. Alto riesgo, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es muy difícil usar la inteligencia bueno, no es tan difícil, pero no es tan práctico utilizar la inteligencia artificial en on-premise, en local, para entendernos. En cambio, es mucho más fácil la IA generativa en abierto. Pero claro, la IA generativa en abierto trae muchos riesgos. Riesgos de protección de datos, riesgos de información. Yo como esto de los datos a veces no vende en algunos sectores, yo intento recordarles, digo, mira, ya no se trata de los datos, que a mí es lo que me importa, pero es que estás poniendo la información core de tu organización y de los clientes de tu organización, la estás poniendo y no sabes dónde. Entonces esto hay que transmitirlo también, pero
lo que hemos ido haciendo es, en los casos de uso, señalar el nivel de riesgos y, como estrategia, entre otros, descomponerlos. Ejemplo, uso de inteligencia artificial para poner resoluciones de la agencia. Pues no se puede, para eso están los humanos, para eso tenemos personas. Pero sí que puedes descomponer esa acción en varias acciones, ese conjunto en varios eslabones, y en varios de esos eslabones puede tener un bajo riesgo y además ser muy útil. Y entonces ahí ya empezaron a aparecer casos de uso en verde. Al aparecer en verde, ya directamente hemos comprado licencias, hemos dado cursos a todos los que quieren usar las licencias y ya muchas funciones, ya sea para poner resoluciones, informes, generar guías. Yo personalmente utilizo la inteligencia artificial, obviamente no para poner un caso particular, pero hay muchísimos temas que analizar. Y digamos que se van poniendo en uso, y sí que estamos en la fase de que creo que es esencial que los que tienen algún recelo, que vean que es que realmente le ayuda a mejorar su trabajo y no el trabajo ajeno y abstracto de otros. Entonces, esa práctica creo que es la que estamos ahora en esta primavera potenciando. Pues por eso quería simplemente cerrar llamando la atención sobre esta política que ha sido la primera. Afortunadamente, el Consejo General del Poder Judicial, el Senado, la Federación Española de Municipios y otros están lanzando sus políticas de uso para ir concretando esas experiencias. Y sin más y sin menos, de nuevo, felicidades a esta cátedra por el trabajo ya realizado y el que aún nos queda por realizar en este camino, y que cuente con la agencia en todo lo que pueda ser de interés. Muchas gracias.